Bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar el mouse RGB Aorus M3, el cual nos ofrece un diseño ergonómico asegurándonos una correcta compatibilidad con los tres tipos de agarre, y justamente el día de hoy vamos a ponerlo a prueba para ver si realmente lo logra. ¡Comenzamos! Antes de empezar con el desempaquetado, queremos destacar el packaging, que al igual que otros mouse orientados a shooters que hemos analizado en el canal, nos permite visualizar el mouse para así tener una mejor idea de su forma y tamaño. Ahora sí, comenzando con el desempaquetado del mouse Aorus M3, nos recibe con un folleto en el cual nos detalla sus características técnicas y funcionalidades, junto con dos conjuntos de skates para repuesto, de los cuales los de color negro tienen un deslizamiento más fluido, mientras que los de color blanco tiene un deslizamiento más controlado. Por último nos encontramos con el mouse, el cual vamos a pasar a analizar. En el apartado visual contamos con un diseño muy simple que a primera vista, sin haberlo probado, se ve bastante ergonómico. Por la parte central notamos el primer diferencial de este mouse, y es que posee dos botones para regular sus DPI, algo que al día de hoy no se suele ver mucho en la mayoría de los mouse. Y ya que hablamos de sus DPI, los mismos son regulables desde 50 a 6400 DPI. Su superficie es de color negro con una terminación tipo mate, la cual posee una textura áspera brindándonos una mayor firmeza en su agarre. Por otro lado, posee un pulling rate de 1000 Hz y switches on-run con una esperanza de vida de 20 millones de pulsaciones. Por el lateral izquierdo, en la parte alta, contamos con dos generosísimos botones, los cuales son configurables por software, y si bajamos un poco más a la izquierda, nos encontramos con el indicador de los DPI, el cual posee 4 posiciones y una iluminación fija de color blanco. Por último, de ambos lados posee una superficie de goma que nos permite levantar el mouse muy fácilmente cuando estemos jugando. En el apartado del cable posee una longitud de 1,8 metros y está recubierto en PVC de color negro mate, que es algo que la verdad no nos gustó en absoluto, tanto por el grosor del cable como por su textura. Como contrapartida posee su ficha USB enchapada en oro. En cuanto a sus dimensiones, son de 12,8 centímetros de largo por 7,2 centímetros de ancho y 4,3 centímetros de alto. Por último, su peso es de aproximadamente 100 gramos. Por la parte trasera nos encontramos con tres generosísimos skates de teflón y sus sensores del tipo óptico, y si nos adentramos en el mismo, estamos ante el Pixar PMW 3988, el cual, por ubicarlos en cuanto a su rendimiento respecto a otras versiones de Pixar, se sitúa entre el PMW 3310 y el PMW 3360, siendo este último uno de los mejores sensores del mercado a día de hoy. Un detalle que tenemos que tener en cuenta es que la distancia de levantamiento del PMW 3988 es menor a la de los otros dos modelos mencionados anteriormente. Por ello, Aorus nos ofrece su alfombrilla AMP300, a la cual también vamos a hacerle un breve análisis. Comenzamos por su aspecto físico, el cual es bastante sobrio, teniendo como un único detalle el isotipo de Aorus en color naranja. Su superficie es impermeable y es del tipo Control. Para los que no estén familiarizados con este término, las alfombrillas Control suelen tener una superficie rugosa, la cual le otorga una mayor precisión a nuestro sensor. Como contrapartida, el deslizamiento no suele ser tan óptimo como con las alfombrillas Speed, es decir, las que son lisas. Por otro lado, su base es de silicona, otorgándonos una excelente adherencia en cualquier superficie. Sus dimensiones son de 32,3 centímetros de ancho por 27,2 centímetros de alto y 1,8 milímetros de espesor. Por último, quiero aclarar que la distancia de levantamiento vamos a poder regularla desde su software, tanto en la alfombrilla que nos ofrece Aorus como en las que comercializan otros fabricantes. Pasando a lo que sería su construcción, si bien posee muy buenas terminaciones, notamos rattle en sus botones, rueda y sensor. Esto es algo que sin dudas deberían rever y solucionarlo en futuras versiones. En cuanto a lo que serían sus botones, el 1 y el 2 son de pulsación corta. De hecho, de todos los mouse que he revisado hasta la fecha, es el que más rápido acciona. Sus botones 4 y 5 son de pulsación intermedia, y el scroll realmente es una maravilla, tanto por su textura como por su accionamiento, destacando que su botón es de los más blandos que he probado al día de la fecha. En este apartado, el trabajo que ha hecho Aorus, la verdad es que es impecable.
Si le damos un vistazo de frente, como notamos, su forma es asimétrica, acentuándose hacia la derecha, por lo cual este es un mouse que no lo recomendaría para ambidiestros. En lo que respecta a su ergonomía, estamos ante un mouse mediano que promete una compatibilidad con los 3 tipos de agarre. Sin embargo, en el canal ya lo habíamos dicho varias veces, no existe un mouse 100% compatible, ya que no todos tenemos el mismo tamaño de mano. Evidentemente, al hacer un mouse que posee un tamaño mediano y una ergonomía que se adapte perfectamente a nuestra mano, puede que eso amplíe su rango de compatibilidad. Pero por ejemplo, en nuestro caso, con el agarre de tipo palma, notamos que justamente en la palma de la mano no tenemos apoyo, y esto a la hora de jugar realmente se hace incómodo, así que quizás a este mouse para un tamaño de mano chico o mediano podríamos recomendarlo para los 3 tipos de agarre, pero para manos grandes solo lo recomendaríamos para claw grip y fingertip grip. En cuanto a su software, posee una interfaz bastante simple, en la cual vamos a poder configurar sus macros, los DPI y su pulling rate. Como les habíamos adelantado, nos da la posibilidad de calibrar la distancia de levantamiento según la alfombrilla que estemos usando. En cuanto a su iluminación, su intensidad es bastante fuerte y es del tipo RGB, pudiendo seleccionar varios efectos y sincronizar la misma con otros dispositivos de Aorus mediante su tecnología RGB Fusion. Ya para cerrar, vamos a pasar a dejarles nuestra conclusión. Como puntos positivos, nos gustó su diseño, su sujeción sobre todo, ya que su ergonomía está muy bien trabajada, sus botones que son de pulsación corta, de hecho de los más rápidos que hemos probado, y finalmente su sensor, que es de los mejores que podemos encontrar para FPS. Otra cosa que quiero destacar es que se percibe una gran calidad en general en los materiales que utilizaron para su construcción y que el precio del mismo está bastante acertado. Como puntos negativos podemos mencionar la distancia de levantamiento del sensor PMW3988, que si bien en alfombrillas gaming pudimos calibrarlo, realmente es una molestia tener que recalibrarlo cada vez que cambiamos la alfombrilla. También podríamos mencionar su cable, que nos resultó bastante fino y con una protección que no es de la que más nos gusta. En cuanto a su alfombrilla, nos hubiese gustado que sea un poco más gruesa, por lo menos de 4 a 6 milímetros, ya que si pasamos muchas horas jugando puede que no sea la alfombrilla que nos otorgue el mayor confort. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.